tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a pedido de los medios, improvisando esta conferencia hoy, honrados con la presencia en nuestra ciudad nuevamente de Liliana Germán, de Alejandro Parisi, de Ariel Mereles, en la ocasión de la presentación aquí en Suárez y después de lo que fue la presentación oficial de este libro en la 49ª edición de Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires. La primera presentación fuera de ese ámbito es aquí en Coronel Suárez. Así que bueno, agradecerle una vez más a Liliana esta posibilidad que nos das de seguir acompañándote en la búsqueda de tus orígenes, y con esta novela felicitar también a Alejandro por cómo la ha plasmado, cómo la ha visibilizado. Así que bueno, gracias por acompañarnos en esta noche, y también el acompañamiento permanente de Ariel, que siempre gestiona y acompaña. Bueno. Muy bien. Bueno, Liliana, nota. Realmente estamos muy contentos con el libro. Bueno, acá el escritor Ale en realidad es una historia compleja de contar, pero bueno, la verdad que Alejandro entendió bien cómo contarla, y la realidad es que el libro narra las dos historias paralelas. Por un lado, la búsqueda de mis raíces, y por otro lado, la historia de Lothar, ¿no? Del héroe que fue y cómo llevó a la justicia a un criminal nazi que llevó a toda su familia a los campos de exterminio. Así que estamos felices, muy contentos. Gracias, Marcelo, la verdad que gracias a Ricardo, gracias a todos, a Mauro, a todos los que hicieron posible, bueno, el apoyo, ¿no? Y el compromiso que tienen con la historia. Liliana, cuando empezaste a pensar, a plasmar esta historia en el papel, con todo lo que eso significa, ¿pensabas que ibas a encontrarte con este resultado? Sí, claro. Desde el momento que nos conocimos, Alejandro nos presentaron y me hizo dos preguntas que en este momento no recuerdo, pero en ese momento dije, es la persona para escribir mi libro. Te juro, fue algo que dije, es él. Así que bueno, la verdad que sí, estoy muy contenta. Alejandro, ¿sabías vos esta historia? ¿La conocías previamente? No, yo tuve la suerte de conocer a 3 mujeres que vivían en Ciudad de Buenos Aires, sobrevivientes del Holocausto. Escribí 3 novelas basadas en ese testimonio, pero no conocía la historia y no conocía absolutamente nada. Creo que como el 99% de la gente. Y cuando la conocí a Lili, lo conocí a Ariel y me empezaron a contar, lo que más me llamó la atención es que era una historia 100% humana. Y las historias que a mí me gusta contar son historias humanas. Y acá había un sobreviviente que había tratado de hacer justicia, que no era normal en el relato de todos los otros sobrevivientes. Ese afán de conseguir justicia, de denunciar al genocida que estaba al lado de él, viviendo cerca de su casa, lo llevó a tener que dejar el barrio, separarse de su hija, recibir el escarnio público, y el tipo siguió adelante. Eso es algo que me parece que al día de hoy, donde todo es individual y la justicia, lo que queremos es la protección personal, Lothar hizo todo lo contrario. Lothar se jugó la vida, su reputación, para que paguen los asesinos de su familia, pero de 6 millones de judíos. Y eso me parecía novedoso. Y otra cosa más, era que era un hombre común, un tipo ciego, terco, que se puso en la cabeza que ese tipo que había asesinado a tanta gente tenía que ser juzgado. Y era un vecino en una ciudad, que en ese momento era un pueblo, que su historia se había ido perdiendo. Y había terminado en una tumba abandonada. Ya eso era una secretaria que escribía cartas en alemán sin saber qué estaba escribiendo, un tipo ciego que cambiaba las combinaciones de la cerradura, una chica desde el conurbano bonaerense buscando en el Windows 3.11 a ver si encontraba datos de su familia. Yo soy del 76, hay gente que tiene mi edad y que no sabe quiénes son sus padres.
era todo muy humano y revelador, y era un desafío poder contarlo como un puente, ¿no? A la memoria, y no como un echada en cara. Eso era la historia que había que contar. Y de Liliana, ¿qué te conmovió? Porque lo dijo Liliana también, son dos historias en una. No, a mí, te digo, tenemos más o menos la misma edad, yo también soy de La Matanza, conurbano, y era una piba buscando sus orígenes, y de golpe se encuentra que parte de sus orígenes al principio está acusado de ser un nazi, y después se termina dando cuenta de que era un judío sobreviviente, y después se termina dando cuenta que era un judío sobreviviente que denunció al símbolo del nazismo, ¿no? Por decirlo, de la maquinaria nazi de exterminio. Y eso, a mí lo primero que me conmovió fue ella buscándose. Eso, hay que ser valiente para buscarse, porque a veces lo que te encontrás no te gusta. Sí. ¿Qué va el suarense? El suarense que por ahí fue descubriendo la historia a partir de Liliana, una historia que estaba oculta, que la verdad no se había visibilizado hasta que Liliana empezó a buscar sus raíces. ¿Qué va a encontrar en el libro que lo relacione directamente con Suárez? Un tipo que se movía por Suárez, que ayudaba a gente de Suárez, que se movía por las colonias y que era un vecino más. No era Superman, era un vecino más. Pueden pasar por la casa donde vivió, la gente de las colonias todavía lo recuerda. Me parece que uno tiene la idea, el cine americano nos convenció que los héroes son Brad Pitt y todos musculosos, y los héroes en general son gente común que en un momento está en una incertidumbre y desea jugársela todo. Y Lothar hizo eso y era uno más de Suárez, porque por algo él decidió que sus restos descansaran acá. Me parece que también es parte de la memoria de la ciudad. Y cuando es una historia que por supuesto ya pasó y ya se conoce, ¿cómo el autor encuentra el cierre de esa historia? El cierre era natural porque ella se encontró en el cementerio con esa señora que tipeaba las cartas, que hicieron posible la detención de Eichmann. Yo trabajé, escribí, pero la historia me vino ya armada. Tengo que ser sincero, me voy a colgar medalla que no me corresponde. Hubo que ensamblarla. Claro, había que contarla, que es lo que me gusta hacer a mí, contar historias. Y el final estaba acá en Suárez, donde tenía que ser. ¿Cuál es el camino que va a seguir ahora esta novela? Digo, porque lo presentaron en la Feria del Libro, acá, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir al exterior? Y estamos viendo llevar el libro a Alemania, es una de las posibilidades que ya más o menos tenemos apalabrado con la editorial. Y por otro lado la fundación también. Creamos la Fundación Lothar Hermann, que bueno, tenemos un programa educativo muy lindo para jóvenes del secundario, y por otro lado también, a ver, ¿querés colaborar? A ver. Básicamente la fundación, incluso la historia, tiene que ver con vincular y reconectar a las nuevas generaciones con su búsqueda de identidad, de que los chicos puedan conversar con sus abuelos y conocer sus historias, de involucrarse desde otra perspectiva y romper esos tabúes, esos silencios que en todos lados sucede. La historia de Lothar es una más, con un plus muy importante porque él hizo justicia en un mundo que no buscaba justicia, y creo que el libro lo que logró Alejandro es darle vida, darle voz a Lothar, contar su historia desde en primera persona, claro, y a través de sus secretarias y todo lo que nosotros pudimos reconstruir, porque acá en este libro hay colaboración de muchísima gente de Suárez. Por ahí no están en nombres, pero están los testimonios de gente que tiene mucha historia, que estuvo, que colaboró, no sé, me acuerdo, bueno, como hemos hablado, Nené Balea, estuvimos como 4 horas hablando en su casa, con Héctor, es decir, fuimos reconstruyendo todo y vinculándonos, porque nosotros... Las secretarias. La primera vez que llegamos a Suárez nos encontramos con un silencio. Sí. Y nosotros, paso a paso, fuimos conectando con la gente y ellos se fueron abriendo. Y eso es lo que creo que nosotros queremos transmitir a la sociedad, es que creo que los silencios no son...
No son buenos. No son productivos. No son productivos, no, como hablábamos hace un rato, no colabora con la memoria colectiva. Y creo que, bueno, en este libro buscamos que la gente conecte y se inspire. Liliana, el municipio, a partir de que conoce la historia, ahí se involucró también, te dio... Sí, siempre. La realidad que en un principio llegamos a Suárez, bueno, no nos presentamos la primera vez, pero bueno, queríamos recorrer la tumba, ver la ciudad como era, dónde había estado viviendo Lothar sus últimos 20 años. Y en la segunda visita a Suárez, sí, claro. Sí, gracias acá al señor, también a Ricardo también, se pudo reconstruir la tumba que estaba prácticamente como un NN. Prácticamente no, estaba como un NN. Así que bueno, eso es fantástico, eso es muy bueno. Y por otro lado, sí, siempre el municipio colabora con todas las acciones referentes a Lothar. Liliana, lo dijo Alejandra, hay mucha gente que todavía está buscando su identidad, ¿no? Y hay muchos que están en esa búsqueda. ¿Qué te dejó a vos encontrarla? ¿Qué te dejó a vos conocer todo esto, esta historia? En realidad, tenés momentos que, nada, te levantás, te caes. Una de las cosas que más me impactó cuando empecé a conocer la historia fue recibir los certificados de mi familia de los campos de exterminio. Eso fue muy impactante para mí porque yo no conocía mis raíces y vos tenés que incorporar ese dolor en tu alma, en tu cuerpo, en tu ser. Y esa fue una de las partes más difíciles. Y la parte gratificante es el viaje a Alemania. La parte linda fue el viaje a Alemania. Yo sentí que ya había estado allá. Es como algo fuerte que te digo, pero estuve en el pueblo de donde era mi familia, donde vivió, me han esperado, han hecho homenajes. Se colocó la piedra de tropiezo a Manfred Ludwig, que Ludwig fue hermano de Lothar y de mi abuelo. Y bueno, fueron también los campos de concentración y un gesto muy lindo, algo lindo que recibí fue que la nieta del alcalde que deportó a mi familia fue la que propuso esos homenajes. O sea que hay un cambio. Eso es gratificante, ¿no?